Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Vamos a la palabra de Dios para esta hora. Les dije el domingo pasado, y así lo estoy tratando de hacer en este domingo, que estoy tratando de aplicar la palabra a los hechos que nos están rodeando en este momento. Yo dije el domingo pasado y lo repito ahora, la palabra es viva. La palabra sirvió para 3000 años atrás, pero sirve para ahora, en el tiempo moderno, de la tecnología moderna, hermanos, de los avances científicos. La palabra de Dios es viva. Esta palabra no está muerta. Esta palabra tiene vida y es eficaz. ¿Eficaz para qué? Para hablarnos en primer lugar, para guiarnos, para dirigirnos, para posiblemente levantarnos con nuevos brillos, nuevas fuerzas. Esta palabra tiene vida. Por lo tanto, la predicación de esta hora, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, estará enfocada, hermano, a los tiempos que nos han tocado vivir. Vamos a la palabra. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 7, versículos del 1 al 11. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 7. Y leeremos los versículos del 1 al 11. Yo sé que usted tiene la Biblia por ahí a mano, o si no, tal vez, hermano, en el celular. Algunos lo puede tener en la computadora. Hermano, lo importante es que leamos la bendita palabra de Dios para esta hora, que proviene del corazón y de la mente de Dios para usted, a través de un ser humano que es el predicador en este momento. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículos del 1 al 11. La palabra del Señor dice de esta manera: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Esto no era palabra de Eliseo. Eliseo era un instrumento que Dios estaba usando en ese preciso momento. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seahs de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo: si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás. Es decir, Eliseo le contestó a aquel hombre importante de la corte y le dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de la bendición que Dios va a dar mañana. No comerás de ello, le dijo Eliseo a ese hombre de la corte. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratásemos de entrar en la ciudad, es decir, a Samaria, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, pues también nos vamos a morir. Mejor vamos ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. No había allí nadie, porque Jehová había hecho del campamento de los sirios, que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron entonces los sirios los unos a los otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos.
y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Oiga, así se llama el mensaje de este momento. Hoy es día de buenas noticias. Hoy es día, dijeron ellos, de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos a la ciudad de Samaria y diremos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y en el campamento intacto. Y el campamento intacto. Los porteros gritaron y así lo anunciaron adentro en el palacio del rey. Padre bendito, en el nombre santo de Jesús de Nazaret, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Señor, nos ponemos en las divinas manos del Santo Espíritu de Dios, para que este mensaje, Señor, llegue a cada corazón y cada vida de los hermanos que están frente a sus televisores, Señor, frente a la radio, están frente, Señor, a cualquier sistema de comunicación moderno como es el internet, a través de las computadoras, viendo, escuchando este mensaje. Dios del cielo, a todos, al predicador primeramente, pero también a aquellos que están oyendo y viendo este mensaje, Señor, que nos ayudes con tu Santo Espíritu a fin de entender en toda su plenitud y exactitud la palabra que tú nos das para esta hora. Dios del cielo, nos ponemos en esas divinas manos. Que el Santo Espíritu de Dios tome el pleno control del predicador y del pueblo. Todo te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hay una serpiente. Cristo le llamó serpiente antigua, engañosa. Hermanos, todos sabemos que esa serpiente representa al enemigo de Dios número uno, que también es enemigo nuestro número uno. Y me refiero a lo que Cristo jamás escondió. Ni los apóstoles escondieron, ni tampoco los siervos y siervas que escribieron la escritura escondieron. Me refiero a Satanás y con él todas sus huestes. Esta serpiente antigua engañó a nuestros primeros padres. Primeramente a Eva y luego también a Adán. Por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres a las instrucciones divinas, ellos comieron del fruto que Dios les había prohibido comer, bajo la sentencia de que si comían de aquel fruto, ciertamente habrían de morir. Ellos lo hicieron, repito, engañados por aquella serpiente antigua, representativa, símbolo de Satanás y de toda su maldad y de las huestes del infierno. Hermanos y hermanas, a partir de aquel momento, las puertas de una palabra con todo su significado se abrieron para que, hermanos, esa palabra con su significado golpeara a toda la raza humana hasta hoy. No solamente me refiero al pecado, sino a las consecuencias del pecado. Mi querido hermano y hermana, la palabra problemas hizo acto de presencia en la vida de Adán, en la vida de Eva, en la vida de sus hijos y en todas las generaciones posteriores, incluyendo la nuestra. La palabra problemas, con todo su amargo significado, con todo, hermanos, su desagradable significado. Palabra, hermanos, que cuando funciona, que cuando se manifiesta, ha traído lágrimas, ha traído, hermanos, dolor, ha traído incluso muerte. La palabra problema. Pero esta hora, esta mañana, el mensaje que Dios nos da para este momento es un mensaje, hermanos, de buenas noticias. Que hay algo que hacer, que hay una puerta también, que transitando por ella podemos alcanzar la solución de nuestros problemas. ¿Qué está sucediendo en Israel? En la porción escritural que hemos tomado como tema de reflexión.
Hermanos, después que gobernó al pueblo de Israel el hijo de Salomón, el reino se dividió en dos partes. El reino del norte, llamado reino de Israel, y el reino del sur, llamado el reino de Judá. En el reino del norte, hermanos, estaban constituidas las 10 tribus de Israel. En el reino del sur estaba constituido por 2 tribus nada más, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Hermanos, en el reino del norte, los que sucedieron en el trono de Israel no eran descendientes de David. En el reino del sur sí se mantuvo el linaje y la sangre del rey David hasta, hermanos, los tiempos del Señor Jesucristo. Hermanos, se mantuvo, o más bien mientras se mantuvo el reinado en el reino del sur, eran descendientes de David los que gobernaron a el reino del sur. Pero hoy vamos a hablar del reino del norte. El domingo pasado hablamos del reino del sur. Hablamos del rey Asa, un rey bastante bueno, descendiente de David, como ya expliqué antes, hermano, que en tiempos de paz se preparó para cualquier eventualidad que se pudiera presentar en el futuro, a fin de no ser sorprendido por los problemas que podían llegar en el futuro. El tiempo de paz lo aprovechó para fortalecer las ciudades, levantaron muros, se volvieron completamente en su devoción al Señor, estaban preparados para cualquier eventualidad. El reino del norte fue un reino que sufrió demasiado, porque 1,000 veces se apartaron, hermanos, de los caminos de Dios. Se apartaron de ser obedientes a los mandamientos del Señor. Y eso hacía que una y otra vez los juicios cayeran sobre el reino de Israel. En este momento, mi querido hermano y hermana, se está dando una situación verdaderamente caótica y dramática. Se ha levantado un rey de Siria llamado Ben-Hadad. Este hombre llega a la capital del reino del norte, que se llama Samaria. La capital del reino del sur se llama Jerusalén, pero la del norte era Samaria. Ben-Hadad rodea, hermano, la ciudad con su ejército. Genera un cerco imbatible, un cerco que no podía ser roto por los habitantes, por el rey o por el ejército de Samaria. Están atrapados dentro de la ciudad. La situación en que cayó la ciudad de Samaria es una situación muy, pero muy desagradable. Dice la palabra, hermanos, en el capítulo 6, el anterior al capítulo que hemos tomado como tema de reflexión, dice la palabra, hermanos, que los muertos sobreabundaban dentro de Samaria, porque el sitio de la ciudad se había extendido, mis queridos hermanos, por largo tiempo en aquella ciudad. Ya no había alimentos, no había posibilidades humanas de salir, hermanos, fuera de la ciudad. La ciudad estaba rodeada por el ejército de Ben-Hadad, rey de Siria. No había ninguna posibilidad de salir. Los muertos por el hambre, sin duda alguna las enfermedades llegaron y también hicieron su parte negativa, hermanos, en el pueblo de Israel, las 10 tribus que están al norte. Y la situación fue tan caótica, mi querido hermano y hermana, la hambruna fue de tal dimensión que dice la porción escritural, dice que una cabeza de asno, a fin de poderla comer, tenía un precio de 80 piezas, hermanos, de plata. Una cabeza de asno. Y dice también la palabra, hermanos, que un poquito de estiércol de paloma costaba 5 siclos de plata. Imagínese usted con qué se alimentaba el pueblo de Israel. Sitiada la ciudad de Samaria por, hermanos, el ejército de Ben-Hadad. Totalmente una catástrofe. El hambre llegó a tal grado en la ciudad de Samaria que hubo un momento en que se comenzaron a comer a sus propios hijos. Y 2 mujeres que tenían niños pequeños, ante la presencia del hambre, la imposibilidad de tomar alimentos, hermanos, de conseguirlos porque no podían salir de la ciudad, hermanos, decidieron comerse a sus hijos. Una le dijo a la otra: hoy nos comemos el nuestro, mañana nos comeremos a tu hijo. Efectivamente, se comieron al primer niño este día, pero al día siguiente, hermanos, la mamá
del niño que debía de morir para ser consumido, para ser comido por aquellas mujeres, fue escondido por su madre. Aquello provocó una rencilla, hermanos, que llegó hasta los oídos del rey. Y el rey, hermanos, rompió sus vestiduras por el dolor profundo que ocasionaba aquellas terribles, desastrosas decisiones. En medio de ese panorama se levanta la voz de Dios. Hermanos, se levanta la voz de nuestro Padre eterno, ese Dios de misericordia. Me pregunto yo si Samaria merecía de la misericordia y de la gracia del Señor. Me parece que no. Ya dije antes que el pueblo de Israel, el reino del norte, con sus reyes, una y otra vez se apartaban, hermanos, de los caminos que Dios había diseñado para el pueblo de Israel. Eran desobedientes en grado extremo. Pero surge la gracia, el don no merecido, los regalos de Dios que no merecemos, la misericordia de Dios, que dice la palabra que Dios se deleita en ejecutar misericordia en favor de los suyos. Y hablando Dios por la boca del gran profeta Eliseo, Dios hace una promesa que dice de esta manera, mi querido hermano: oíd palabra de Jehová, dijo Eliseo. Así dijo Jehová: mañana a estas horas, hermano, haga un análisis por favor, por lo que está hablando. Es decir, mañana, 24 horas después de hoy, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seahs de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. ¿Qué está diciendo el profeta Eliseo? Que mañana habría comida, que mañana habría cebada, que mañana, mi querido hermano, habría también, hermano, flor de harina para hacer pan, por supuesto, ¿no? Y aquello no encajaba, hermano. Oiga, por favor, aquello no encajaba con la situación deprimente, con la situación de miseria, con la situación incluso inhumana en la cual Samaria había caído. Esa palabra no tenía ninguna coherencia. Lo que está anunciando Eliseo no concordaba, no cuadra, no coincide con lo que está sucediendo en Samaria. Y Eliseo dice: mañana habrá flor de harina y habrá también cebada, alimentos muy apetecidos por los hermanos hebreos en aquel tiempo. Y esto será, dijo Eliseo, en la puerta de Samaria. Vaya sacando conclusiones, mi querido hermano y hermana. La predicación de esta mañana será no tan larga como otras veces, porque los tiempos que tenemos ahora son limitados. Piense por un momento. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Hemos cantado hace solamente unos minutos atrás cuán grande es Él. Pero muchas veces cuando Dios habla y cuando Dios promete y cuando Dios dice: accionaré de esta manera, maneras enormes que Dios tiene de obrar, hermano, y que lo que Dios está diciendo no coincide con nuestra realidad de una enfermedad, de un problema económico, de un problema familiar, nos extrañamos. Mire lo que sucedió ante la aseveración de Eliseo de que las cosas cambiarían totalmente a partir del día de mañana en la ciudad de Samaria. Un hombre, dice la palabra, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Este hombre era importante, mi querido hermano y hermana. Este era un hombre que estaba allí en el grupo de los oyentes que están alrededor de Eliseo, y oyó la palabra de Jehová por labios del profeta Eliseo. Era un hombre prominente. Era un hombre, dice aquí la palabra, en cuyo brazo el rey de Samaria, el rey de Israel del norte, ponía su mano. Le decía: acércate por favor, vaya, pon tu brazo. Ya este príncipe ponía el brazo, el rey se apoyaba en el brazo y comenzaba a caminar el rey apoyado del brazo. Era un hombre importante. Este hombre seguramente está acostumbrado a ver las cosas en forma natural.
Y aquello que estaba diciendo el gran profeta Eliseo no tiene nada de natural. Era algo sobrenatural. ¿Está escuchando, hermano, hermana? Él está acostumbrado a ver las cosas naturales, que las cosas se den en forma natural. Vive en la corte. En la corte, si el rey tenía dinero, pues había para comprar muchos alimentos. Si no tenía dinero, pues no se compraba nada. En fin, etcétera, 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 etcétera. Y Eliseo está hablando de cosas sublimes, de cosas importantes, cosas grandes que estaban ocultas para los ojos de ese príncipe de la corte del rey de Samaria. Y dice este hombre, dice este príncipe: ¿acaso Dios va a abrir ventanas en el cielo para que eso que estás hablando se cumpla? Hermano y hermana, este hombre, oiga esto, está poniendo en tela de duda el poder de Dios. Él está prácticamente diciendo: ¿cómo se te ocurre que ante la presencia de la miseria, de la muerte, de las enfermedades, de que no hay comida, de que aún las mamás se están comiendo a sus hijos, mañana a la puerta de Samaria habrá comida? ¿Cómo se te ocurre decir semejante cosa? Ni que Jehová abriera ventana en el cielo y permitiera que tal cosa aconteciese. Ese hombre está dudando del poder de Dios. Y así tenemos montones de gentes dentro de nuestros templos dudando del poder de Dios. El poder de Dios supera en mucho nuestra capacidad de razonamiento humano. Sea usted un Einstein, sea usted un Mozart, sea usted un Beethoven, sea un científico de la NASA, nuestra mente se queda pequeña ante los alcances del poder de nuestro Dios. Y eso es algo que Dios quiere enseñarle a su pueblo en esta pandemia: que Él está por encima de todo, que un virus llamado COVID-19 no es más fuerte y más poderoso que Dios. Dios es millones de veces más poderoso que el virus. Pero el virus ha venido como Goliat contra Israel. Deme un hombre que pelee contra mí. Hermanos, virus COVID-19 ha venido como Goliat delante del pueblo y del ejército de Israel y de Saúl, el rey de Israel. Deme una mujer que pelee contra mí. COVID-19 nos está gritando en la cara: yo soy invencible, ustedes no pueden contra mí. Imagínense, hermano y hermana, si esta vida, si los momentos que vivimos no tienen un parangón allá en las Sagradas Escrituras. Mi querido hermano y hermana, yo no soy Eliseo, ni pretendo serlo, mi querido hermano y hermana, pero lo que yo sí soy es un predicador de la palabra del Señor. Y las palabras y las promesas que Dios nos ha dado no salieron de la boca ni del corazón del predicador, salieron de la boca, del corazón y de la mente de un Dios que todo, absolutamente todo lo puede hacer. Él es el Dios que le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquel príncipe estaba dudando del poder de Dios. Aquel príncipe estaba dudando de la capacidad de iniciativa que Dios podría tener para solventar un problema tan grave cual era el sitio de Samaria y la hambruna que la ciudad estaba viviendo. El príncipe no sabía, ignoraba cómo Dios podía hacer aquello y cree que Dios no tiene esa capacidad, hermano. Por eso es que él dice de esta manera, mire, y lo puede leer en la palabra después en su casa, ahí es donde está. Ahí cuando terminemos el mensaje usted lo lee. Si Dios abriera ventanas, dice, ¿por qué está diciendo eso? Porque la ciudad está sitiada por el ejército de Ben-Hadad. Este hombre está diciendo: ¿cómo Dios puede hacer llegar comida acá si el ejército de Ben-Hadad está alrededor de Samaria? Aquí lo único que queda es que abra ventanas en el cielo y que deje caer desde arriba la comida a Samaria. ¿Está dudando que Dios tenga inteligencia como para poder hacer lo que Eliseo está diciendo que Dios quiere hacer en favor de la ciudad? Que mañana haya flor de harina y que mañana haya cebada para satisfacer el hambre de la ciudad. No,
¿Cómo es posible que Dios pueda hacer eso? ¿Cómo es posible que Dios pueda, estando ese gran ejército de Ben-Hadad, ejército sirio rodeando la ciudad de Samaria, cómo se le ocurre a usted, Eliseo, que Dios va a mandarnos comida? Nos va a mandar cebada y nos va a mandar flor de harina. Así vemos muchos cristianos en nuestro tiempo. Yo creo que mi problema es tan grave que Dios no lo puede resolver. Yo creo que mi problema me va a llevar 7 cuartas bajo tierra, y allá andamos hablando tontería. Y Dios tiene poder. Dios tiene poder. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios tiene poder. Pero este hombre está dudando de algo más. Está dudando del poder de Dios. Está dudando de la capacidad intelectual de Dios para resolver un problema que para él, para el príncipe, es, hermanos, irremediable. No se puede solucionar. Y cree que Dios tampoco lo puede solucionar. Y lo tercero es que no le está creyendo al vocero de Dios, que es Eliseo. Cuando Eliseo ha dado, hermanos, pautas de ser un hombre verdaderamente de Dios, un siervo de Dios, a quien Dios ha usado. Acuérdese de Naamán, el hombre general que fue sanado, hermanos, de lepra, porque Dios usó el ministerio de Eliseo. Acuérdese en otra oportunidad, cuando rodearon la casa de Eliseo con ánimo de tomarlo prisionero a él, hermanos, y como le dijera, el alrededor de la casa de Eliseo estaba saturada de soldados. Y le dice Giesi: Señor, parece que llegamos al punto final. Aquí no hay salida. Salí allá afuera al patio y toda nuestra casa está rodeado por ejércitos que provienen de Siria. Y Eliseo, con la calma y la paz y la tranquilidad propia de aquellos que creen en Dios, le dijo a Giesi: mira, Giesi, le dijo, son más los que están con nosotros que ellos. Son más los que están con nosotros que ellos. Y le dice el Señor, le dice Eliseo al Señor: Señor, abrirle los ojos a este, porque este solamente mira las cosas naturales. Este no puede ver las cosas espirituales. Este no puede ver tus grandes obras. Abrirle los ojos. Y cuando Dios le abre los ojos a Giesi, dice: ay, de verdad, si hay un montón más que están del lado de nosotros que aquellos que vienen para dañarnos. Así están muchas veces las cosas, mi querido hermano, al seno de la iglesia. Y esto no es un regaño, porque a veces, hermanos, nos escapamos por ahí, por la tangente, como dicen algunos. Ay, el pastor hoy sí que no llegó a regañar. No, es la exhortación de Dios para tu vida, para que tú creas que tu Dios es grande, que Dios es inmenso, que Dios es infinito, que Dios no es como el hombre. Tú y yo somos finitos, tú y yo somos limitados, pero Dios no tiene absolutamente ninguna limitación. Él es ilimitado, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Pero aquel príncipe sí que estaba, hermano, totalmente en la calle, como decimos ahora. Y eso, hermanos, no le agradó a Dios, tampoco a Eliseo. Y Eliseo le dice esto, volviéndose al príncipe, le dice estas palabras: mira, le dijo, mañana tus ojos verán que en la puerta de Samaria habrá venta de cebada y habrá venta de flor de harina. Pero sabes una cosa, le dijo, tú lo verás, pero no lo comerás. Ay, hermano, hermana, era un juicio de Dios sobre aquel hombre. Era un juicio divino sobre aquel hombre, por tratar de decirle a Dios que él es un embustero, por tratar de decirle a través de Eliseo a Dios que él era un mentiroso, que él era un incapaz. El juicio de Dios cayó sobre este príncipe, diciéndole Eliseo, por supuesto dirigido por el Espíritu de Jehová: mañana tus ojos verán lo que yo estoy diciendo, porque Jehová, esto me lo estoy agregando yo de otra porción escritural, porque Jehová no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Hermanos y hermanas, dice la palabra que habían unos leprosos que también estaban en la puerta de la ciudad. No podían entrar, eran leprosos, igual que todo mundo aguantando hambre. Y estos 3 leprosos hicieron una reflexión acerca de su situación desesperada. No solamente estaba el problema de la lepra, sino que también estaba el problema del hambre. Y dijeron entre ellos:
si nos quedamos aquí donde estamos, nos vamos a morir. ¿A dónde estaban? En la puerta de la ciudad. Nos vamos a morir porque no hay comida, no tenemos alimento. Si entramos a la ciudad, nos vamos a morir porque tampoco en la ciudad hay alimentos. A veces se consigue por ahí una cabeza de asno que la venden a precio, hermanos, de oro, 80 piezas de plata por una cabeza de asno. Y por ahí si quieres comer estiércol de paloma, hay por ahí un poquito que venden por ahí y cuesta caro, cuesta 5 piezas de plata por cada pedacito de estiércol de paloma. Entonces, si entramos a Samaria, igual nos vamos a morir. Miren, ¿por qué no hacemos algo? Dijo. ¿Por qué no vamos al campamento sirio? ¿Por qué no vamos al campamento de los enemigos de Israel? ¿Por qué no vamos al campamento? Y ahí dijo, si nos perdonan la vida los sirios, pues viviremos. Y si no nos perdonan la vida, se terminó, acabó, punto y aparte, moriremos. Encaminaron sus pasos hacia allá. Pero Dios había hecho algo tremendo. Allá en el campamento sirio, preparándolo todo para que se cumpliese la palabra dada por la boca de Eliseo a aquellas personas en Samaria, que habría comida al siguiente día. Para que hubiera comida al siguiente día en Samaria, Dios había hecho un tremendo mover en el campamento de los sirios. Y dice la palabra que provocó Jehová ruidos de ejércitos que llegaron a los oídos de los sirios. Tremendo ruido. Ruido de carros de guerra, ruido de caballos cabalgando, ruido de jinetes que venían para luchar contra ellos y de soldados que venían contra ellos. Y los sirios abandonaron el campamento y lo dejaron todo abandonado. Lo dejaron todo abandonado. Cuando los leprosos llegan al campamento sirio, no había nadie. Solo estaban los caballos de los sirios, los asnos atados, las vestimentas, las riquezas del ejército sirio. Ahí estaban en el campamento. Ah, Dios mío, Dios mío, ¿quién te puede entender? Cuando leemos las páginas de la Sagrada Escritura, aquellos que leen con interés genuino, aquellos que leen la Biblia para fortalecer su fe, se encuentran, hermanos, con hechos verdaderamente impresionantes, como el hecho que estoy en esta hora trayendo a reflexión de la palabra de Dios. Gedeón venció a los madianitas con 300 cántaros. Y dentro de los 300 cántaros, 300 antorchitas. No llevaban espada. No llevaban jabalina. No iban unos 500,000 soldados contra los madianitas. No. 32,000 que acudieron al llamado de Gedeón. Mi querido hermano, el Señor los despachó a casa porque unos eran miedosos y los otros eran despreocupados. Y los devolvió al Señor a su vez. Solo se quedaron 300. 300 nada más. Y cuando ya estaban los 300 con Gedeón, le dice Dios a Gedeón: bueno, ya estamos listos para la victoria. Así es Dios. Así es nuestro Dios. Para eso están las Escrituras, para que aprendamos cómo es nuestro Dios, aprendamos su naturaleza, sus decisiones, su buena voluntad, su misericordia, su amor, su poder. Para eso está escrito todo esto. No para adorno, ni para que nosotros hagamos las interpretaciones que bien nos parezca hacer. No, hay que saber interpretar bajo la luz del Espíritu Santo de Dios. Y cuando estaban los 300 hombres con Gedeón, le dice Dios: vaya, ya estamos listos. 300, no, 300, le digo, si ya son miles los madianitas. 300, Gedeón, está bien, 300. Bueno, Señor, me imagino que nos vas a dar algunas bombas atómicas, nos vas a dar algunas armas nucleares para ir a terminar a este pueblo de los madianitas que también están acosando a Israel. Bueno, le dijo, no tengo bombas atómicas por el momento, ni tampoco tengo cañones ni misiles, pero tengo armas poderosas de las que yo fabrico, le dijo Jehová a Gedeón. Vas a ir a conseguir 300 cántaros. ¿300 qué me dijiste, Señor? 300 cántaros, Gedeón. Perdón, Señor, repítime. Cántaros, Gedeón. Cántaros, está bien. Y adentro le vamos a poner 300 luces, 300 hermanos teas en aquel momento. Lucitas adentro. Ajá. Y entonces con el ¿verdad? Con el cántaro y con la lucita adentro, vamos a llegar al campamento. Y Dios le dijo: yes. Sí, le dijo, así es, así va a ser la cosa. Solo que quiero que hagan algo cuando lleguen, le dijo el Señor.
griten con todas sus ganas. Hermano y hermana, los madianitas salieron despavoridos. Jehová estaba accionando con esos proyectos y planes que usted y yo difícilmente los podríamos concebir y poner por obra en momentos de dificultad como la pandemia COVID-19. Difícilmente, mi querido hermano y hermana. Hay unos multimillonarios, estaba leyendo yo una noticia, hermano, que huyendo de COVID-19 han agarrado sus grandes yates y se han ido a vivir a las islas del mar para no ser alcanzados por el virus. Pero usted y yo no tenemos yates, mucho menos islas. Tenemos que confiar en el poder de Dios. Hermanos, los sirios que habían rodeado Samaria habían salido huyendo porque Dios provocó un sonido de ejércitos movilizándose contra ellos y dijeron: Dios mío, el rey de Israel ha contratado ejércitos egipcios, ha contratado a los reyes del entorno y nos van a destruir, mejor vámonos. Y se fueron y dejaron todo abandonado. Cuando llegaron los leprosos, se dieron una comida de Padre y Señor mío. Oyó, se dieron una comida de Padre y Señor mío. Hermanos, y después agarraron riquezas, agarraron oro, agarraron vestidos preciosos, agarraron esto y lo fueron a esconder. Otro día lo venimos a traer, esto va a ser nuestro. Pero llegó el momento en que dijeron: no está bien que solamente nosotros disfrutemos del milagro, de la bendición que Dios nos está dando. Vamos a Samaria, anunciemos en Samaria, que el rey sepa en Samaria que Dios ha hecho obra milagrosa. Y los 4 leprosos corren a la puerta de Samaria y dan la noticia al vigilante que está ahí. Le dice: allá en el campamento no hay otra cosa más que riquezas. Allá no hay soldados sirios. Dios ha hecho algo grande. Y el rey se dio cuenta y fueron a recoger, mi querido hermano, el botín de guerra. Ese es Dios. Ese es Dios. Ahora más que nunca la iglesia se tiene que levantar. Ahora la iglesia tiene que poner en tela, hermanos, de práctica constante y continua lo que dice la palabra de Dios. Porque Pablo dice que esto se escribió para nuestra enseñanza, para que aprendamos quién es Dios. No de adorno, ni para pasar un buen rato leyendo historietas. No, para que esto se vuelva realidad en nuestro tiempo. Y ahora podemos clamar al mismo Dios. Al Dios que defendió al reino de Israel del avance de Ben-Hadad, rey de Siria, con todo su ejército. El Dios que liberó en los tiempos de Gedeón a Gedeón y al pueblo de Israel de los madianitas. De Josafat, quien también fue liberado por Dios de los reinos de Moab, Amón y el monte Seir. Ahora nos toca a nosotros ver la gloria de Dios. Ahora nos toca a nosotros ver la gloria de Dios. Mi hermano, mi hermana, el nombre del mensaje es: hoy es día de buenas noticias. Ay, pastor, yo creí que nos iba a regalar algunos 100 pesos. No tengo para darle 100 pesos. Pero tengo algo mucho más grande que 100 pesos. Tengo un mensaje para usted. Dios está con usted. Dios, mi querido hermano, le ama a usted. El brazo de Jehová no se ha cortado, ni su oído se ha agravado. Dios está preparado y listo para ver a un pueblo de fe. No a un pueblo que se queja, no a un pueblo que murmura, no a un pueblo que duda, sino a un pueblo que cree en Él. Él está listo y Él está preparado. No te dejes engañar por aquellos que dicen no hay nada que hacer. Hermanos, yo he visto en la Biblia, en este libro sagrado, he visto cómo la misericordia de Dios ha, hermanos, superado en muchas oportunidades las grandes, hermanos, adversidades contra las cuales el ser humano tenía que luchar o tuvo que luchar. Incluso cuando juicios divinos habían sido dictaminados, hermanos, contra ciudades como Sodoma y Gomorra, como Nínive, por causa de la fe. Dios suspendió, o mejor dicho, Sodoma y Gomorra estaba dispuesto, hermanos, el Señor a suspender el juicio si habían justos dentro de la ciudad, pero no habían justos, por lo tanto el juicio cayó. Pero en El Salvador hay un montón de justos. En El Salvador hay un montón de justas también, mi querido hermano y hermana. En Sodoma y Gomorra no había justos,
Pero si hubiesen habido justos, Dios estaba en toda la buena intención de, hermanos, suspender el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Ahí lee después usted la porción escritural cuando Abraham intercede. Pero Nínive sí se salvó, porque buscaron la misericordia de Dios. Mi querido hermano y hermana, busquemos la misericordia de Dios. ¿Qué le pasó al príncipe, pastor? Míreme, murió. Al siguiente día murió. Vio el cumplimiento de lo que Eliseo había dicho. Había cebada, lo trajeron del campamento de los sirios. Había flor de harina, comieron bien ese día. Pero la palabra de Dios por la boca de Eliseo para el príncipe era: tú lo verás, pero no lo comerás. La multitud entró, hermanos, de una manera terrible a la ciudad de Samaria. El príncipe estaba a la puerta de la ciudad y fue literalmente aplastado por la multitud y murió. Mi querido hermano y hermana, ha llegado el tiempo de volvernos al Señor. Quiero que oremos a nuestro Padre. Bendito Dios, en esta hora, Padre, estamos sitiados por la pandemia COVID-19. Queremos volver nuestros ojos a ti. Tú sigues sentado en tu trono, sigues siendo el Dios maravilloso, el Dios de poder infinito, el Dios de lo imposible. Tu brazo no se ha cortado para ayudarnos. Señor, tu oído no se ha agravado para escucharnos. Señor, tú sigues oyendo la voz de tu pueblo y tu brazo dispuesto a darnos grandes respuestas. Ahora nuestro corazón se vuelve a ti, Jehová. Ahora dejamos nuestros pensamientos mezquinos. Hoy dejamos nuestros pensamientos pusilánimes y nos volvemos a ti, Señor, y te decimos: creo en el Dios grande, creo en el Dios todopoderoso. Padre, obra en mi familia, obra en mi vida, obra también en mi país, obra en mi ciudad, como obraste en Samaria, como obraste en Jerusalén. Yo creo tu palabra, Dios del cielo, y creo que en mi país va a haber tu mano de poder, Señor, en favor de esta nación, en favor de este pueblo. Vamos a ver tu gloria, porque hay un remanente en este país que cree en ti, cree en tu poder, oh Dios, y estamos seguros que tú vas a hacer cosas grandes y ocultas que nuestros ojos no habían visto antes. Gracias, Padre, por los milagros que vienen sobre nosotros. Gracias porque tu favor hará posible que se detenga la pandemia, ya no avance, y que este pueblo reciba el favor y la bendición del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.